He visto a mujeres hermosas, inteligentes, llenas de vida, consumirse en el remordimiento y la vergüenza. He visto a familias enteras desintegrarse como castillos de arena ante la marea implacable de una traición. Y en cada uno de esos casos, hermanos, he visto algo que me ha estremecido hasta lo más profundo de mi ser. He visto cómo la justicia divina actúa de manera misteriosa pero infalible. No siempre es inmediata, no siempre es evidente, pero siempre, siempre llega, porque Dios no es indiferente al dolor que causamos. Dios no es indiferente a las lágrimas de un cónyuge traicionado, al corazón roto de los hijos que ven a sus padres separarse, a la destrucción de lo sagrado que es el matrimonio. Y cuando hablo de justicia divina no me refiero a un Dios vengativo que espera para golpearnos. No, me refiero a un Dios que es Padre, que es amor, pero que también es justicia y que permite que las consecuencias naturales de nuestros actos nos alcancen para que podamos aprender, para que podamos volver a Él. Hace algunos años, un hombre vino a mi despacho. Era un empresario exitoso, tenía una familia hermosa, una esposa fiel que había dedicado 25 años de su vida a construir un hogar, pero él había caído en la tentación. Una relación en el trabajo comenzó como algo inocente, como siempre comienzan estas cosas, y terminó destruyendo todo lo que había construido. Cuando me contaba su historia, lloraba como un niño. Me decía: Padre Ángel, yo no sé qué me pasó. Yo no sé cómo llegué a esto. Pensé que podía controlar la situación. Pensé que nadie saldría herido. Y yo le miré a los ojos y le dije: hijo, lo que te pasó es que olvidaste que Dios te ve. Olvidaste que cada acto tiene consecuencias. Olvidaste que el matrimonio no es un contrato que puedes romper cuando te convenga, sino un sacramento que sellaste delante de Dios. Ese hombre perdió su familia, perdió la confianza de sus hijos, perdió su reputación y, lo más doloroso, perdió la paz. Porque cuando traicionas a quien te ha dado su confianza, cuando rompes la alianza más sagrada que existe entre dos seres humanos, la paz se va de tu vida y no regresa fácilmente. La infidelidad, hermanos, no es solo un acto físico, es una traición del alma. Es una mentira que se repite día tras día. Es una daga que se clava en el corazón de quien te ama. Y lo más terrible es que muchos la justifican. Dicen: es que mi matrimonio ya no funcionaba. Dicen: es que ya no sentía amor. Dicen: es que encontré a alguien que me entiende. Pero yo les pregunto, ¿desde cuándo nuestros sentimientos son la medida de lo que está bien y lo que está mal? ¿Desde cuándo nuestros deseos son más importantes que nuestros compromisos? ¿Desde cuándo nuestra búsqueda de felicidad justifica destruir la felicidad de otros? La cultura moderna nos ha vendido una mentira peligrosa, que la felicidad es el fin último de la vida, que tenemos derecho a perseguir nuestros deseos sin importar a quién lastimemos en el camino. Pero Cristo nos enseñó algo muy diferente. Cristo nos enseñó que la vida no se trata de buscar nuestra felicidad, sino de entregarnos por amor, de cargar nuestra cruz, de morir a nosotros mismos para que otros puedan vivir. Hoy quiero que entendamos juntos cómo actúa la justicia divina en el caso de la infidelidad. Quiero que veamos las consecuencias reales, concretas, que he presenciado una y otra vez en mi ministerio. Pero también quiero que veamos la esperanza, porque incluso en el pecado más oscuro, incluso en la traición más dolorosa, Dios ofrece un camino de vuelta. Así que les pido que me acompañen en este recorrido, que abran su corazón, que se dejen tocar por la verdad, aunque duela, porque solo la verdad nos hace libres, y solo cuando enfrentamos nuestros pecados con honestidad podemos encontrar la sanación que tanto necesitamos. Cuando hablamos de justicia divina, hermanos, debemos entender primero qué es lo que Dios considera como el plan original para el matrimonio. Desde el principio, desde el Génesis, Dios diseñó el matrimonio como una unión indisoluble. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Una sola carne. No dos personas que viven juntas mientras les convenga. No dos individuos que mantienen su independencia total. Una sola carne. Esto significa que cuando dos personas se unen en matrimonio, se forma algo nuevo, algo sagrado, algo que va más allá de lo que cada uno es individualmente. Es como cuando mezclas dos colores y creas uno nuevo. Ya no puedes separarlos completamente sin destruir lo que se creó. Esta unión no es simplemente una construcción social o cultural. Es un sacramento, es decir, un signo visible de una realidad invisible. El matrimonio es la imagen del amor de Cristo por su iglesia.
San Pablo lo dice claramente en la carta a los Efesios: este misterio es grande y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Cuando un hombre y una mujer se casan en la iglesia, no están simplemente firmando un documento legal o haciendo una fiesta bonita. Están entrando en una realidad espiritual profunda. Están participando en el amor mismo de Dios. Por eso la infidelidad no es solo un problema entre dos personas, es una ofensa contra el plan divino, contra el orden sagrado que Dios estableció desde el principio de la creación. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que Dios castigará la infidelidad con rayos y truenos, con enfermedades o desgracias inmediatas, pero la justicia divina no funciona así. Dios no necesita intervenir directamente para castigar la infidelidad, porque la infidelidad lleva en sí misma su propio castigo. Es como cuando alguien se lanza de un edificio, no es que Dios lo castigue haciéndolo caer, es que la ley de gravedad que Él estableció actúa naturalmente. Del mismo modo, cuando rompemos las leyes morales que Dios inscribió en nuestro corazón y en el orden de la creación, las consecuencias vienen naturalmente. La traición genera desconfianza, la mentira destruye la intimidad, el engaño construye muros donde antes había puentes. No es que Dios esté esperando para golpearnos, es que Él respeta nuestra libertad y permite que experimentemos las consecuencias de nuestras elecciones. He conocido a muchas personas que me dicen: Padre, pero si Dios es amor, ¿por qué permitiría que sufriéramos tanto por un error? Y yo les respondo: precisamente porque Dios es amor, no puede ser indiferente al pecado. El verdadero amor no es permisivo, no es ciego, no dice haz lo que quieras y no pasará nada. El verdadero amor es exigente, es responsable, es honesto, un padre que ama a su hijo. No le permite hacer cualquier cosa, sino que lo corrige, lo guía, lo disciplina cuando es necesario. Del mismo modo, Dios, que es nuestro Padre perfecto, permite que sintamos el peso de nuestras malas decisiones, no para destruirnos, sino para hacernos despertar, para hacernos volver al camino correcto, para salvarnos de una destrucción mayor. El plan de Dios para el matrimonio incluye fidelidad, compromiso, entrega total, sacrificio mutuo y sobre todo amor verdadero. No el amor de las películas románticas que dura mientras hay sentimientos intensos, sino el amor cristiano que San Pablo describe en la primera carta a los Corintios. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se enorgullece, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Este es el amor que sostiene un matrimonio. Este es el amor que trasciende las dificultades, las crisis, los momentos de sequedad. Y cuando este amor se rompe por la infidelidad, cuando se traiciona este compromiso sagrado, no solo se daña a dos personas, se rompe algo en el tejido mismo de la realidad espiritual. Se abre una herida en el orden que Dios estableció, y esa herida tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. La primera consecuencia de la infidelidad, hermanos, es la destrucción de la confianza. Y déjenme decirles algo que he aprendido en todos estos años de ministerio: sin confianza no hay relación posible. La confianza es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás. Es el terreno firme donde se plantan las raíces del amor, del respeto, de la intimidad. Cuando una persona es infiel, no solo comete un acto de traición física, sino que destruye este fundamento. Es como si quitara los cimientos de una casa. Todo lo que había construido encima se desmorona inevitablemente. He visto matrimonios que intentan continuar después de una infidelidad, y aunque es posible reconstruir con mucho trabajo, oración y gracia de Dios, la realidad es que muchas veces esa confianza nunca vuelve a ser la misma. He escuchado a esposas que me dicen: Padre, cada vez que mi marido llega tarde del trabajo, cada vez que suena su teléfono, cada vez que sale de viaje, mi mente se llena de dudas, de sospechas, de imágenes que me torturan. He escuchado esposos que me confiesan: ya no puedo creer en sus palabras, ya no puedo entregarme completamente. Siempre hay una parte de mí que está en guardia, que tiene miedo de volver a ser herido. Esta es la justicia divina en acción, hermanos. No es que Dios esté castigando directamente, sino que permite que experimentemos las consecuencias naturales de romper algo sagrado. La confianza es como un espejo finísimo, hermosamente pulido. Cuando se rompe, aunque lo pegues con el mejor pegamento del mundo, las grietas siempre se verán. Siempre habrá líneas que recuerden la ruptura, que distorsionen la imagen que antes era perfecta. Y esta destrucción de la confianza no afecta solo a la pareja. Los hijos lo perciben. Aunque los padres piensen que están ocultando bien las cosas, los niños tienen una sensibilidad especial para detectar cuando algo no está bien. He visto niños que desarrollan ansiedad, inseguridad, problemas de conducta, precisamente porque en su hogar
Se respira un ambiente de desconfianza y tensión. Los hijos aprenden sobre el amor, sobre las relaciones, sobre el compromiso, observando a sus padres. Y cuando ven que papá o mamá traicionó la confianza del otro, aunque no entiendan completamente lo que sucedió, algo se quiebra en su manera de ver el mundo. Aprenden que las promesas se pueden romper, que los compromisos no son para siempre, que la persona que dice amarte puede traicionarte en cualquier momento. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? ¿Entienden por qué hablo de maldición? Porque las consecuencias de la infidelidad trascienden a la pareja y afectan a generaciones enteras. Pero hay algo aún más profundo que quiero que entiendan. La infidelidad no solo destruye la confianza hacia el otro, sino que también destruye la confianza en uno mismo. He conocido a personas infieles que me dicen, padre, yo no me reconozco, yo nunca pensé que sería capaz de hacer algo así. Yo siempre me consideré una persona de principios, una persona honesta, y ahora me veo en el espejo y no sé quién soy. Cuando traicionas tus propios valores, cuando actúas en contra de lo que sabes que está bien, algo se rompe en tu interior. Empiezas a dudar de tu propia capacidad de ser fiel, de ser consistente, de ser la persona que quieres ser. Y esta pérdida de confianza en uno mismo es devastadora porque afecta a todas las áreas de tu vida. Si no puedes confiar en ti mismo para ser fiel a tu esposa, ¿cómo puedes confiar en ti mismo para cualquier otra cosa? Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar, pero que es absolutamente cierto. La persona que comete infidelidad pierde algo precioso que es muy difícil recuperar, pierde su integridad. La integridad es esa cualidad de ser uno, de ser completo, de ser consistente entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Cuando eres infiel, te fragmentas. Por un lado vives tu vida pública, tu imagen de esposo fiel, de persona respetable. Por otro lado vives tu vida secreta, tus encuentros clandestinos, tus mentiras. Y esta doble vida te desgasta, te vacía, te convierte en alguien que ni tú mismo puedes respetar. Esta es otra manifestación de la justicia divina. No puedes traicionar a otros sin traicionarte a ti mismo. No puedes romper tu palabra sin romperte por dentro. Dios nos creó para vivir en la verdad, en la coherencia, en la luz. Y cuando elegimos vivir en la mentira, en la incoherencia, en las sombras, algo esencial en nosotros muere. La segunda gran consecuencia de la infidelidad es la culpa que carcome el alma. Hermanos, hay personas que piensan que pueden cometer infidelidad y seguir adelante, como si nada hubiera pasado. Creen que si su cónyuge no se entera, no habrá consecuencias. Pero les aseguro que esto es una ilusión. La culpa existe porque Dios inscribió su ley en nuestro corazón. San Pablo nos dice que incluso los gentiles que no conocen la ley escrita tienen la ley inscrita en sus corazones, y su conciencia da testimonio de esto. No podemos escapar de nuestra conciencia. No podemos silenciarla completamente. Aunque intentemos hacerlo con distracciones, con justificaciones, con alcohol, con drogas, con más actividad sexual, con trabajo obsesivo. He visto a personas que llevan años cargando con la culpa de una infidelidad. Vienen a confesarse, reciben el perdón de Dios, pero no pueden perdonarse a sí mismos. Me dicen, padre, yo sé que Dios me ha perdonado, pero yo no puedo olvidar lo que hice. Cada vez que veo a mi esposa, cada vez que abrazo a mis hijos, recuerdo mi traición y me siento indigno de su amor. Esta es una de las cargas más pesadas que un ser humano puede llevar: la culpa no resuelta, el remordimiento que no encuentra paz. Y esto, hermanos, es otra manifestación de cómo actúa la justicia divina. Dios nos creó con una conciencia moral precisamente para que sintamos dolor cuando hacemos el mal, para que ese dolor nos impulse a cambiar, a reparar, a buscar el perdón y la reconciliación. La culpa tiene efectos psicológicos muy concretos. Produce ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad. He conocido personas que han desarrollado enfermedades físicas reales como resultado de la culpa que cargan: úlceras, problemas cardíacos, dolores crónicos. No es que Dios les esté enviando estas enfermedades como castigo, es que el cuerpo y el alma están tan íntimamente conectados que cuando el alma sufre, el cuerpo también lo manifiesta. Los salmos están llenos de referencias a esto. El salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre a mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David experimentó físicamente el peso de su culpa por el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Su cuerpo se deterioró hasta que finalmente confesó su pecado. Pero aquí es donde debemos entender algo crucial sobre la justicia divina. Dios no quiere que nos quedemos atrapados en la culpa eternamente. La culpa tiene un propósito: llevarnos al arrepentimiento.
a la confesión, a la reconciliación. Cuando la culpa cumple su función, cuando nos impulsa a reconocer nuestro pecado, a pedir perdón sinceramente, a hacer todo lo posible por reparar el daño causado, entonces puede transformarse en algo sanador. Pero cuando nos negamos a enfrentar nuestra culpa, cuando la reprimimos, cuando la justificamos o la minimizamos, entonces se convierte en un veneno que destruye nuestra alma lentamente. He visto a personas que eligieron el camino del arrepentimiento genuino y encontraron paz, aunque el proceso fue doloroso. Y he visto a personas que eligieron negar su culpa, seguir en su pecado y terminaron destruidas por dentro, vacías, sin paz, sin alegría verdadera. Hay una diferencia importante entre la culpa verdadera y la culpa falsa. La culpa verdadera es la que sentimos cuando realmente hemos hecho algo malo, cuando hemos violado un principio moral objetivo, cuando hemos dañado a alguien. Esta culpa es saludable porque corresponde a la realidad. Pero hay también una culpa falsa, una culpa neurótica, que algunas personas sienten incluso cuando no han hecho nada malo o que es desproporcionada al error cometido. Como sacerdote, parte de mi trabajo es ayudar a las personas a discernir entre estas dos. En el caso de la infidelidad, la culpa es real y justificada. Pero la respuesta correcta no es quedarse hundido en ella, sino levantarse, confesar, pedir perdón a Dios, pedir perdón al cónyuge y con la gracia de Dios reconstruir lo que se ha roto. La justicia divina no busca destruirnos, busca restaurarnos, pero esa restauración requiere que enfrentemos honestamente lo que hemos hecho. Ahora bien, hermanos, quiero que entendamos algo que es absolutamente fundamental y aquí viene algo que necesito que escuchen con mucha atención porque va a cambiar la manera en que ven toda esta situación. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la infidelidad es tan destructiva? ¿Por qué un acto que la cultura moderna quiere presentar como algo menor, como una simple aventura sin importancia, tiene consecuencias tan devastadoras? La respuesta está en la naturaleza misma de la sexualidad humana y del acto conyugal. Dios diseñó la sexualidad no solo como un medio para la procreación, sino como la expresión más íntima de la entrega total entre dos personas. Cuando dos personas se unen en el acto conyugal, no están simplemente compartiendo sus cuerpos, están entregando sus almas, se están dando completamente el uno al otro. Por eso San Pablo dice que en el acto conyugal, los dos se hacen una sola carne, no solo metafóricamente, sino real y verdaderamente. La ciencia moderna, curiosamente, ha confirmado lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Los estudios sobre la neurología del amor y la sexualidad muestran que durante el acto sexual se liberan hormonas como la oxitocina y la vasopresina que crean vínculos emocionales profundos entre las personas. Estas mismas hormonas son las que se liberan cuando una madre amamanta a su bebé, creando ese vínculo tan fuerte entre madre e hijo. Es decir, Dios diseñó nuestro cuerpo de tal manera que la sexualidad crea vínculos no solo físicos, sino emocionales y espirituales. Por eso no podemos tener relaciones sexuales casuales sin consecuencias. Por eso cada persona con la que compartimos nuestra intimidad deja una marca en nosotros. Y por eso la infidelidad es tan dolorosa, porque cuando nuestra pareja se entrega a otra persona, está compartiendo algo que debería ser exclusivamente nuestro, está creando un vínculo que debería existir solo dentro del matrimonio. He tenido conversaciones con personas que me dicen, padre, pero fue solo sexo, no significó nada. Y yo les respondo, eso es precisamente el problema, que para ti no significó nada, pero para Dios significa todo. Cada acto sexual fuera del matrimonio es una mentira encarnada. Es como si tu cuerpo estuviera diciendo, me entrego completamente a ti, soy todo tuyo, cuando en realidad no lo eres, cuando sabes que vas a volver con tu cónyuge, cuando sabes que esa entrega no es verdadera, no es para siempre, no es exclusiva. Por eso el acto de la infidelidad es intrínsecamente desordenado, intrínsecamente malo, no porque Dios sea arbitrario en sus mandamientos, sino porque va contra la naturaleza misma de lo que Dios diseñó la sexualidad para hacer. Y aquí viene algo que muchos no entienden. La infidelidad no solo afecta al cónyuge traicionado, sino también a la persona con quien se comete el adulterio. He conocido a muchas personas que fueron la otra persona en una relación de infidelidad y llevan sus propias cicatrices, aunque al principio pueda parecer emocionante, prohibido, intenso, eventualmente se dan cuenta de que están participando en la destrucción de una familia. Están aceptando migajas de afecto de alguien que le pertenece a otro. Están viviendo en las sombras, en el secreto, en la mentira. Y esto tiene consecuencias para su propia capacidad de tener relaciones saludables en el futuro. He visto a personas que después de ser la otra tienen enormes dificultades para confiar en futuras parejas,
porque saben por experiencia propia lo fácil que es para alguien casado ser infiel. Es como un boomerang. El daño que ayudas a infligir a otros eventualmente regresa a ti de formas que no anticipaste. La justicia divina se manifiesta también en cómo la infidelidad afecta a todos los involucrados, no solo a la pareja principal. Los amigos que son obligados a guardar secretos y se sienten cómplices incómodos. Los compañeros de trabajo que notan la relación inapropiada y pierden respeto por las personas involucradas. Los familiares que sufren viendo la destrucción de la familia. La infidelidad es como tirar una piedra en un estanque. Las ondas se expanden en círculos cada vez más amplios, afectando a personas que ni siquiera estaban directamente involucradas. Ningún pecado es completamente privado. Vivimos en una red de relaciones y cuando rompemos una de esas conexiones, toda la red se ve afectada. Hermanos, permítanme hablarles ahora de algo que he observado una y otra vez. La infidelidad nunca viene sola. Siempre va acompañada de otros pecados que la hacen posible y que se multiplican como consecuencia de ella. La infidelidad requiere mentira, requiere engaño, requiere manipulación. No puedes ser infiel sin convertirte en mentiroso. Tienes que mentir sobre dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás. Tienes que inventar excusas, crear coartadas, ocultar evidencias. Y cada mentira te aleja más de Dios porque Dios es la verdad y no podemos estar cerca de Él mientras vivimos en la falsedad. Jesús fue muy claro sobre esto cuando dijo, el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Cada vez que mentimos, especialmente cuando mentimos para ocultar pecado, estamos actuando como hijos del diablo, no como hijos de Dios. La infidelidad también requiere egoísmo profundo. Requiere poner tus deseos, tus necesidades, tu placer por encima del bienestar de tu cónyuge, de tus hijos, de tu familia. Es el opuesto exacto del amor cristiano, que San Pablo define como no buscar el propio interés. El amor verdadero es sacrificial, se entrega, renuncia a sí mismo por el bien del otro. La infidelidad, en cambio, sacrifica al otro por el bien de uno mismo. Es el triunfo del egoísmo sobre el amor. Y este egoísmo no se queda contenido solo en el área de la sexualidad, sino que empieza a infectar todas las otras áreas de tu vida. Te vuelves más egoísta con tu tiempo, con tu dinero, con tu atención. Porque una vez que cruzas esa línea y decides que tus deseos son más importantes que tus compromisos, se vuelve cada vez más fácil justificar todo tipo de comportamientos egoístas. He visto también cómo la infidelidad lleva a otros pecados como consecuencia. He conocido personas que después de comenzar una aventura empiezan a descuidar sus responsabilidades. Faltan al trabajo, gastan dinero que no tienen, dejan de atender a sus hijos. Es como si el pecado de la infidelidad abriera una puerta por la cual entran muchos otros demonios. Jesús nos advirtió sobre esto en el Evangelio cuando habló del hombre del cual salió un espíritu inmundo, pero luego regresó con 7 espíritus peores. El pecado tiene una naturaleza progresiva. Si no lo detenemos, si no nos arrepentimos, tiende a crecer, a multiplicarse, a llevar a pecados cada vez más graves. Por eso la Iglesia siempre nos ha enseñado que debemos estar vigilantes, que debemos cortar el pecado de raíz antes de que crezca y se convierta en algo incontrolable. Y aquí viene algo que es tremendamente importante y que debemos entender si queremos realmente comprender cómo actúa la justicia divina. Cada pecado que cometemos no solo nos afecta a nosotros en el momento, sino que crea en nosotros una inclinación, una tendencia a repetir ese pecado. Los teólogos lo llaman vicio. Cuando cometemos infidelidad una vez, se vuelve más fácil cometerla de nuevo. Es como un surco que se va haciendo más profundo en la tierra cada vez que pasa el agua. La primera vez que traicionas a tu cónyuge, tu conciencia grita fuertemente. La segunda vez grita un poco menos. La tercera vez, ya has aprendido a ignorar esa voz y eventualmente llegas a un punto donde puedes pecar sin sentir casi nada, donde tu conciencia se ha endurecido tanto que ya no te advierte del peligro. Esto es aterrador, hermanos, porque cuando llegamos a ese punto estamos en un peligro espiritual gravísimo. La justicia divina permite que experimentemos esta esclavitud progresiva al pecado porque sólo así podemos entender nuestra necesidad desesperada de Dios. Mientras pensemos que podemos controlar nuestro pecado, que podemos jugar con el fuego sin quemarnos, no buscaremos seriamente la gracia de Dios. Pero cuando caemos tan bajo que nos damos cuenta de que no podemos levantarnos por nuestras propias fuerzas, cuando experimentamos la esclavitud del pecado en toda su amargura, entonces finalmente estamos listos para clamar a Dios con sinceridad. Señor,
sálvame, porque yo solo no puedo. Y es precisamente en ese punto de quiebra, en ese punto de rendición total, donde la gracia de Dios puede entrar con toda su fuerza y comenzar la verdadera sanación. Ahora, hermanos, quiero que reflexionemos juntos sobre algo que es absolutamente crucial y que cambiará completamente su perspectiva sobre este tema. Muchas personas me preguntan, Padre Ángel, ¿por qué Dios permite que suframos tanto cuando somos traicionados? Si Dios es bueno, ¿por qué no impide que nuestro cónyuge nos sea infiel? Esta pregunta revela una incomprensión profunda sobre cómo funciona el amor de Dios y la libertad humana. Verán, Dios nos creó libres. La libertad no es solo una característica accidental del ser humano, es algo esencial a nuestra dignidad. Dios quería tener una relación de amor con nosotros, y el amor verdadero solo es posible entre seres libres. Si Dios nos hubiera creado como robots programados para obedecerle siempre, podríamos ser perfectamente obedientes, pero no podríamos amarlo verdaderamente, porque el amor requiere elección. Esta libertad que Dios nos dio incluye la terrible posibilidad de elegir el mal, incluye la posibilidad de rechazar a Dios, de rechazar el amor, de hacer daño a otros. Dios no interviene para forzarnos a elegir siempre el bien, porque eso destruiría nuestra libertad y, con ella, nuestra capacidad de amar verdaderamente. Por eso Dios permite que algunas personas elijan la infidelidad, aunque esto cause un dolor inmenso. Permite que usemos nuestra libertad incluso para el mal, porque la alternativa sería convertirnos en marionetas sin voluntad propia. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero es fundamental para entender el plan de Dios. Él valora tanto nuestra libertad, que está dispuesto a permitir que suframos las consecuencias de las malas elecciones, tanto las nuestras como las de otros. Pero aquí viene algo hermoso. Aunque Dios permite el sufrimiento que resulta de nuestra libertad mal usada, nunca nos abandona en ese sufrimiento. Él entra en nuestro dolor y lo transforma. Esta es la diferencia entre el Dios cristiano y cualquier otra concepción de divinidad. Nuestro Dios no se quedó en el cielo observando impasible nuestro sufrimiento. Se hizo hombre, tomó carne humana y experimentó él mismo el dolor más profundo. Jesús fue traicionado por Judas, uno de sus discípulos más cercanos. Fue negado por Pedro, quien había prometido estar con él hasta la muerte. Conoce la traición desde dentro. Y en la cruz experimentó el abandono, la soledad, el dolor físico y espiritual más intenso que un ser humano puede experimentar. Por eso cuando sufrimos por la traición de un cónyuge infiel, no estamos solos. Cristo está con nosotros en ese dolor y su presencia transforma ese sufrimiento en algo redentor. He visto milagros en personas que han sido traicionadas. He visto esposas que después de descubrir la infidelidad de su marido, en lugar de llenarse de amargura y venganza, eligieron el perdón. No un perdón barato, no un pasa nada, sino un perdón que reconoce la gravedad del daño, pero elige el amor por encima del resentimiento. Y he visto cómo ese perdón, esa decisión heroica de amar incluso cuando duele, no solo sanó a la persona que perdonó, sino que también transformó al cónyuge infiel. Porque el verdadero perdón tiene un poder transformador que es imposible de explicar solo en términos humanos. Es la gracia de Dios actuando a través de nosotros. Cuando perdonamos lo imperdonable, nos convertimos en instrumentos de la misericordia divina y esa misericordia puede derretir los corazones más endurecidos. Pero también he visto el camino contrario. He visto a personas que fueron traicionadas y eligieron la amargura. Eligieron alimentar su resentimiento, su dolor, su deseo de venganza. Y he visto cómo esa amargura los consumió desde dentro, los convirtió en personas duras, cínicas, incapaces de confiar, incapaces de amar de nuevo. Esta es otra manifestación de cómo actúa la justicia divina. Cuando nos negamos a perdonar, cuando nos aferramos a nuestro dolor y lo convertimos en una identidad, nos estamos castigando a nosotros mismos. El resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro muera. La persona que no perdona sufre mucho más que la persona que no es perdonada. Por eso Jesús nos mandó perdonar, no principalmente por el bien de quien nos ofendió, sino por nuestro propio bien, para que podamos ser libres, para que podamos sanar, para que no quedemos encadenados para siempre al dolor del pasado. Hermanos, quiero llevarlos ahora a un territorio que es aún más profundo. Necesito que entiendan que la infidelidad no es solo un problema de debilidad humana o de tentación externa.
En muchos casos, detrás de la infidelidad hay una herida espiritual profunda, hay un vacío que la persona está tratando de llenar de manera equivocada. He conocido a hombres que fueron infieles porque estaban buscando afirmación, buscando sentirse deseados, sentirse jóvenes de nuevo. He conocido a mujeres que fueron infieles porque se sentían ignoradas, no valoradas, emocionalmente abandonadas en su matrimonio. No estoy justificando la infidelidad, nunca, pero sí estoy diciendo que si queremos entender realmente este problema, tenemos que ir más allá de la superficie. Tenemos que entender las raíces profundas de donde nace la tentación. En el fondo, toda infidelidad es un intento equivocado de satisfacer una necesidad legítima de manera ilegítima. Todos necesitamos amor, afirmación, intimidad, conexión. Estas son necesidades que Dios puso en nosotros. El problema no son las necesidades, el problema es dónde buscamos satisfacerlas. Cuando mi matrimonio está en crisis, cuando siento que mi cónyuge ya no me ama como antes, la respuesta correcta no es buscar ese amor en otra persona, sino trabajar para restaurar la intimidad en mi matrimonio. O si eso no es posible, buscar mi plenitud en Dios. Porque la verdad, hermanos, es que ninguna persona humana puede satisfacer completamente nuestras necesidades más profundas. Solo Dios puede llenar ese vacío que todos tenemos en el corazón. San Agustín lo dijo de manera perfecta: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Muchas personas cometen infidelidad porque están huyendo de sí mismas, están huyendo de su dolor, de su vacío interior, de sus propios problemas sin resolver. La emoción de una nueva relación, la intensidad de lo prohibido, funciona como una droga que temporalmente enmascara ese dolor. Pero es solo temporal. Eventualmente, cuando la novedad se desvanece, cuando la realidad se impone, descubren que no solo no han resuelto sus problemas originales, sino que han creado problemas mucho peores. Es como alguien que tiene una herida infectada y en lugar de tratarla se pone una venda bonita encima. La venda puede ocultar la herida por un tiempo, pero la infección sigue creciendo debajo y eventualmente causará un daño mucho mayor. Por eso una de las cosas que siempre aconsejo a las parejas es que trabajen en su matrimonio constantemente, que no esperen a que haya una crisis para buscar ayuda, que cultiven su intimidad emocional y espiritual, no solo la física, que hablen sobre sus necesidades, sus miedos, sus frustraciones, que oren juntos, porque la pareja que ora junta permanece junta. Muchos matrimonios llegan a mi oficina cuando ya están al borde del abismo, cuando ya se ha cometido la infidelidad, cuando ya el daño es casi irreparable. Y aunque Dios puede hacer milagros incluso en las situaciones más desesperadas, es mucho mejor prevenir que curar. Es mucho mejor construir un matrimonio fuerte desde el principio. Un matrimonio donde ambos cónyuges se sientan amados, valorados, escuchados, donde la tentación de buscar fuera lo que deberían encontrar dentro sea mucho menor. Y aquí necesito decir algo que es controversial, pero absolutamente verdadero. En muchos matrimonios donde ocurre infidelidad, aunque la responsabilidad del pecado recae completamente sobre quien fue infiel, a menudo hay problemas previos en la relación que crearon el contexto donde la tentación fue más fuerte. No estoy diciendo que el cónyuge traicionado tenga culpa de la infidelidad, nunca. Pero sí estoy diciendo que a veces hay negligencia emocional, falta de intimidad, problemas de comunicación no resueltos que debilitan el matrimonio y lo hacen más vulnerable. Si queremos prevenir la infidelidad, no basta con decir no lo hagas porque es pecado. Tenemos que construir matrimonios sanos, donde ambos cónyuges encuentren satisfacción emocional, espiritual y física. Donde el amor se renueve constantemente, donde la amistad sea profunda, donde el respeto mutuo sea la norma. Este es el mejor antídoto contra la infidelidad. Hermanos, hemos llegado a un punto en esta reflexión donde necesito que escuchen con toda atención lo que voy a decirles ahora, porque esto podría ser lo más importante de todo lo que hemos hablado hasta el momento. La justicia divina no es solo punitiva, no es solo castigo. La justicia de Dios siempre está al servicio de su amor. Siempre busca la restauración, la sanación, la redención. Cada consecuencia dolorosa que experimentamos por nuestro pecado tiene un propósito: despertarnos, hacernos volver a Dios, llevarnos al arrepentimiento verdadero. Dios nunca nos castiga por resentimiento o venganza. Nos disciplina como un padre amoroso disciplina a su hijo, no porque disfrute verlo sufrir, sino porque lo ama demasiado como para dejarlo destruirse a sí mismo. La parábola del hijo pródigo
es la ilustración perfecta de esto. El hijo menor tomó su herencia y se fue a un país lejano donde la desperdició en vida licenciosa. La Biblia no especifica exactamente qué hizo, pero podemos imaginar que incluía todo tipo de inmoralidad sexual, incluida posiblemente la infidelidad si estaba casado. ¿Y qué pasó? Perdió todo. Terminó tan bajo que estaba comiendo la comida de los cerdos. Esa era la justicia divina actuando. Las consecuencias naturales de sus malas decisiones lo llevaron al punto más bajo posible. Pero fue precisamente en ese punto bajo donde fue en el fondo del pozo donde finalmente despertó y se dio cuenta de lo que había perdido. Y entonces tomó la decisión de volver a la casa de su padre. No sabía si su padre lo recibiría. Pensó que tal vez podría ser al menos uno de sus sirvientes. Pero ¿cuál fue la respuesta del padre? Corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, le puso el mejor vestido, le puso un anillo en el dedo, organizó una fiesta. Esto es la justicia divina en su máxima expresión. Es estricta con el pecado, pero infinitamente misericordiosa con el pecador arrepentido. Porque tú los alejaste, porque tú te convertiste en alguien insoportable, en alguien tóxico, en alguien agotador, en alguien que ya nadie quiere cerca, en alguien que drena energía en lugar de darla, en alguien que resta en lugar de sumar. Y antes de que cierres este video indignado, antes de que digas, este cura no sabe nada, este cura nunca ha tenido amigos, este cura no entiende mi situación, antes de que te pongas en modo víctima, diciendo que tus amigos son falsos, que te traicionaron, que te abandonaron sin razón, que no valoraron todo lo que hiciste por ellos, escúchame, dame 15 minutos, dame una oportunidad, porque lo que voy a decirte puede cambiar tu vida, puede ayudarte a entender que salió mal, puede ayudarte a ver tus errores, puede ayudarte a recuperar esas amistades si todavía hay tiempo, o al menos a no cometer los mismos errores con nuevas personas, a no repetir los mismos patrones que te dejaron solo. Y antes de continuar, si este mensaje está tocando algo profundo en tu corazón, si reconoces que tienes este problema, si sientes esa soledad de la que estoy hablando, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita. Tu suscripción nos permite seguir predicando estas verdades incómodas pero necesarias. Verdades que otros sacerdotes no se atreven a decir porque quieren caerle bien a todos. Verdades que duelen pero que sanan. Verdades que confrontan pero que liberan. Nos ayuda a llegar a más personas que están solas, que perdieron sus amistades, que no entienden por qué, que se sienten abandonadas, que se sienten rechazadas. Entonces suscríbete, comparte este video. Ayuda a otros a entender por qué se quedaron solos. Ayuda a alguien a no cometer los mismos errores que tú cometiste. Ahora sí, déjame contarte una historia. Hace como 3 meses vino a verme un hombre de unos 35 años, soltero, con buen trabajo, ingeniero de una empresa conocida, bien vestido, buena persona aparentemente, de esas personas que cuando las conoces piensas, este es buen tipo. Se sienta frente a mí y me dice con tristeza, con una tristeza profunda que se veía en sus ojos, en su postura, en su voz quebrada: Padre, me siento solo, terriblemente solo, dolorosamente solo, no tengo amigos. Bueno, tenía un grupo de amigos desde la universidad, éramos 6, éramos muy unidos, hacíamos todo juntos, viajes, fiestas, comidas, deportes, nos veíamos casi todos los fines de semana, éramos como hermanos, o eso pensaba yo. Pero poco a poco se fueron alejando. Primero dejaron de invitarme a algunas cosas, luego a más cosas. Dejaron de llamarme, dejaron de contestar mis mensajes rápido, empezaron a poner excusas cuando los invitaba. Y ahora, Padre, ahora veo en Instagram que siguen juntándose, que siguen siendo amigos, que siguen haciendo viajes, que siguen yendo a comer, que siguen siendo ese grupo, pero sin mí. Y no entiendo qué pasó, qué hice mal, por qué me excluyeron, por qué me sacaron del grupo. Yo era parte de ese grupo y ahora ya no. Y luego me dijo algo revelador, algo que mostraba que él no entendía nada. Me dijo con cierto resentimiento, con amargura, y lo peor, Padre, es que cuando los veo por casualidad en algún lugar, en el súper, en la calle, en alguna fiesta donde coincidimos, me saludan, pero cordial, frío, como obligados, como queriendo irse rápido. Ya no hay esa calidez de antes.
ya no hay esa conexión, ya no hay abrazos largos, ya no hay conversación genuina. Solo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y adiós. Y se van. Y yo me quedo ahí parado, sintiéndome como un extraño, como alguien que ya no importa. Y yo no sé qué hice, Padre. No entiendo por qué me alejaron, siempre fui buen amigo, siempre estuve ahí. ¿Por qué me hicieron esto? Y ahí estaba yo, sentado frente a este hombre que genuinamente no entendía qué había pasado, que se veía a sí mismo como la víctima inocente, como el abandonado injustamente, como el rechazado sin razón, como el amigo leal que fue traicionado por un grupo de falsos. Entonces le hice preguntas, muchas preguntas, preguntas específicas, preguntas incómodas, y con cada respuesta la verdad se fue revelando, se fue develando, como cuando quitas capas de una cebolla, y la verdad era clara. La verdad era que él, sin darse cuenta, había sido un pésimo amigo. Había hecho cosas que alejan a la gente, había tenido comportamientos que nadie quiere cerca, había sido tóxico sin saberlo, o tal vez sabiéndolo pero sin querer admitirlo. Le pregunté, cuéntame de una reunión típica con tus amigos, ¿cómo era? Y me dijo, pues nos juntábamos a comer o a tomar algo y platicábamos. ¿De qué platicaban?, le pregunté. Pues de todo, me dijo, de la vida, del trabajo, de las novias, de los problemas. ¿Y quién hablaba más?, le pregunté, y se quedó pensando. Y luego dijo con cierta incomodidad, pues yo hablaba bastante, es que tenía muchas cosas que contar, muchos problemas en el trabajo, muchas situaciones con mi familia, y ellos me escuchaban. Pero tú les preguntabas a ellos, le dije. Tú les preguntabas cómo estaban ellos, qué les pasaba a ellos, cómo iba su trabajo, su vida, sus problemas, y se quedó callado. Y luego admitió con vergüenza, pues no mucho, la verdad es que yo tenía muchas cosas que hablar. Y ahí estaba el primer problema, pero había más, muchos más. Le pregunté, ¿y cuando ellos te invitaban siempre ibas? Y me dijo, pues no siempre, a veces estaba cansado, a veces no tenía ganas, a veces hacía frío o calor, a veces prefería quedarme en casa. ¿Y cancelabas?, le pregunté. Sí, a veces cancelaba, pero era por razones válidas. ¿Y cuántas veces?, le insistí. Y admitió, pues bastantes, tal vez la mitad de las veces cancelaba. Y le pregunté más. ¿Y cuando salían y había que pagar la cuenta, tú ponías tu parte? Pues a veces no traía efectivo, me dijo. Y ellos pagaban por ti. Sí, me dijo. Pero yo les iba a pagar después. ¿Y les pagaste?, le pregunté. Bueno, algunas veces sí, otras se me olvidó. Es que son cantidades pequeñas, no creo que les importara. Y con cada respuesta, el cuadro se iba completando. Este hombre era egoísta, irresponsable, poco confiable, acaparador, aprovechado, y lo peor es que no lo veía, no lo reconocía. Se veía a sí mismo como la víctima. Y cuando se lo dije, cuando le mostré la verdad con claridad, cuando le expliqué que él había sido un mal amigo, primero se molestó, se puso defensivo, dijo que yo no entendía, que no conocía toda la historia, que sus amigos también tenían la culpa. Pero luego, después de un rato, cuando dejó de defenderse, cuando bajó la guardia, empezó a reconocerlo, empezó a ver que sí, que él había sido el problema, que sus amigos no lo habían abandonado sin razón, que se lo había ganado, que se lo merecía. Y eso, hermanos, es lo que muchos de ustedes necesitan escuchar. Si tus amigos ya no te buscan, si la gente te evita, si te invitan cada vez menos, si te quedaste solo, probablemente es tu culpa. Probablemente hiciste algo, o muchas cosas, cosas que alejaron a la gente, comportamientos que nadie quiere cerca, actitudes que cansan, que agotan, que drenan, y necesitas reconocerlo, necesitas verlo, necesitas aceptarlo, necesitas dejar de hacerte la víctima, necesitas dejar de culpar a otros, porque solo cuando reconoces tu parte, cuando aceptas tu responsabilidad, solo entonces puedes cambiar. Solo entonces puedes crecer, solo entonces puedes mejorar. Y ahora déjame decirte exactamente por qué tus amigos ya no te buscan. Voy a darte 10 razones, 10 comportamientos específicos que alejan a la gente, 10 cosas que probablemente estás haciendo sin darte cuenta.
o dándote cuenta pero sin querer admitirlo. Y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo mientras escuchas esto. No te justifiques, no pongas excusas, solo reconoce cuántas de estas estás haciendo y comprométete a cambiar. Primera razón por la que tus amigos ya no te buscan, porque todo, absolutamente todo, es sobre ti. Siempre, en toda conversación, en toda reunión, en todo momento. Cuando se juntan, tú acaparas la conversación, hablas de ti, de tus problemas, de tu trabajo, de tu vida, de tus dramas familiares, de tus conflictos, de tus logros, de tus planes, de todo lo que te pasa a ti. Y cuando alguien más intenta hablar, cuando alguien más intenta compartir algo de su vida, lo interrumpes. O esperas impaciente, con esa mirada de quiero volver a hablar de mí, a que termine para volver a hablar de ti. No haces preguntas genuinas sobre la vida de otros. No te interesas realmente en sus problemas. No les das espacio para compartir. Solo quieres que te escuchen, que te atiendan, que todo gire alrededor de ti, que seas el centro de atención. Siempre. Y al principio tus amigos te escuchaban con paciencia, con interés genuino, porque así son los buenos amigos, pero con el tiempo se cansaron, se agotaron, se dieron cuenta de que la amistad era unidireccional, que ellos te escuchaban a ti durante horas, pero tú no les dedicabas ni 5 minutos, que cuando ellos intentaban hablar de sus problemas, tú cambias el tema a ti, o les dabas un consejo rápido y superficial para poder volver a hablar de ti, que nunca preguntabas cómo les fue en esa entrevista importante, cómo siguió ese problema familiar, cómo está su papá que estaba enfermo. Nada, porque no te importa, solo te importas tú. Y la gente se cansa de ser tu audiencia, se cansa de que cada reunión sea tu monólogo, se cansa de que nunca preguntes cómo están ellos, qué les pasa a ellos, qué necesitan ellos, qué sienten ellos, porque todo, absolutamente todo es sobre ti, tus problemas, tus éxitos, tus historias, tu vida, y ellos solo existen para escucharte, para validarte, para darte atención. Pero ellos también tienen problemas, también tienen historias, también necesitan ser escuchados, pero contigo nunca pueden, porque tú acaparas todo el espacio. Filipenses 2, 3 y 4 dice claramente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solo por lo tuyo, también por lo de los otros. Pero tú solo miras por lo tuyo, solo hablas de lo tuyo, solo te importas tú y por eso te quedaste solo. Porque nadie quiere estar con alguien que solo habla de sí mismo, con alguien que no da espacio a otros, con alguien que convierte cada conversación en un monólogo sobre su vida. Segunda razón por la que tus amigos ya no te buscan, porque solo apareces cuando necesitas algo. Pasas semanas sin llamar, meses sin preguntar cómo están, sin interesarte, sin mostrar que te importan. Pero cuando tienes un problema, cuando necesitas ayuda,